noches, bienvenidos a este su programa La Danza de la Vida. Es un placer recibirles, yo soy Malinale Solís y esta noche nos acompaña una actriz mexicana. Como sabemos, promovemos y difundimos la cultura a través de diferentes personalidades nacionales e internacionales del mundo, de la danza, del teatro, de la escultura, de la pintura, pero hoy nos toca una maravillosa actriz. Bienvenida, Mercedes Flores Pascual, conocida como Mercedes Olea. Así es, muchísimo gusto, qué bueno estar aquí con ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a ti por el tiempo, por el espacio. Y pues Mercedes aquí en cortito, le decía yo un poquito la conexión que hay con la danza. Nuestro público sabe que estamos íntimamente ligados a la danza, en mi caso. Y Mercedes, una maravillosa anécdota que escuchamos y que seguramente tú nos la podrás enriquecer. Hija, tu madre, Mercedes Pascual Acuña, primera actriz nacida en España con nacionalización mexicana, pero la verdad es que por ahí escuchamos una maravillosa historia en donde en algún momento, viajando a Finlandia en un barco, se encuentra en un espectáculo de ballet a los bailarines calentando, tú nos lo podrás enriquecer en un momento, y entonces ella le llama la atención como un primer acercamiento al arte y ve que están calentando, entonces empieza a calentar en un rinconcito y el maestro le dice, acércate, intégrate, se integra y le dice que tiene facultades para la danza, pero no se lo dice cualquier maestro, se lo dice Maurice Béjart. Mercedes, ¿cómo recuerdas esa anécdota, a lo mejor contada por tu madre y enriquecida por ti? Bueno, pues mira, sí es cierto, realmente tampoco mucho mi mamá abundaba en eso, ¿no? Sí, ella tenía, eso le dijeron, de hecho, incluso la querían mandar, este maestro, pues Maurice Béjart, un coreógrafo y bailarín famosísimo, Sí. le dijo que la podían hasta becar ahí en Francia, pero pues mi mamá era muy chica y obviamente pues sus papás no querían dejarla. Después pues vienen ellos refugiados por la Guerra Civil Española en el 39, en el barco Sinaya llegan a México. Sí. Y aquí es donde realmente empieza como a incursionar en la danza. De hecho, ella platica que tampoco lo hizo tan joven, empezó como a los 12, 13 años, digo, tenemos historias de bailarines que empiezan desde los 5, 6, pero ella no empezó tan joven, sin embargo, rápidamente se convirtió en primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza, cuando ella era muy joven, 16, sí. 17, 18 años, y estuvo en la compañía bastantes años como primera bailarina. Sí, sabemos que estuvo en la Ópera de Bellas Artes, que estuvo con Nelsie Dambré y que además estuvo también en el Ballet Folclórico de Amalia Hernández, que bueno, recientemente estuvo con nosotros en el programa Viviana Basanta, hija de Amalia Hernández y directora de este ballet. Pues teníamos que tocarlo porque evidentemente viene de ahí una línea en la cual definitivamente somos un poco o un mucho nuestras raíces. Nuestros padres forman parte de. Ahora, tu padre, ex embajador, profesor universitario, ensayista, político, siendo un referente nuestros padres en la vida, su quehacer, ¿cómo influye en tu profesión? No, pues influye muchísimo, obviamente en mi caso, influye muchísimo. Pues yo siempre recuerdo estando con mi mamá y con mi papá, son como dos lados, ¿no? De una misma moneda. Pues a mi mamá yo siempre, obviamente, desde muy pequeña la acompañaba a todos sus ensayos, a sus grabaciones de tele. Me acuerdo mucho ir con ella, por ejemplo, a Televisa, ¿no? A Televicentro, que se llamaba, y Televisa San Ángel, y ella grababa sus telenovelas, y en aquel entonces, porque ya llovió, eran las cámaras muy grandes y tenían como un tripié, pero enorme, triangular, ¿no? Así en el piso, y se movían las cámaras. Y entonces yo chiquita me acuerdo que me daban permiso de sentarme en el tripié de la cámara a ver cómo grababan, ¿no? Por ejemplo, estos son mis recuerdos. Y en el teatro, bueno, pues también llevarme a los ensayos. Es más, mi mamá cuenta
Y una anécdota de cuando ella hizo una obra que se llamó Medusa, de Emilio Carballido, esto fue en el año 1968, yo tendría aproximadamente 2 años. Sí. El director de esa obra era el maestro José Solé, y entonces, bueno, pues ellos estaban ensayando y dicen que yo me subía y me paraba detrás de mi mamá y la imitaba, ¿no? Oh. Así a mí imitaba todos sus movimientos, eso me cuentan, yo no me acuerdo. Sí. Yo digamos que me acuerdo mucho, eh, por ejemplo, como a los 10, 11 años, ya o sea, esto fue como después de que regresamos de vivir en Rusia, porque mi papá fue embajador de Rusia, regresamos y fue cuando yo ya tenía como más conciencia de que quería ser actriz. Entonces mi mamá tenía libros, por ejemplo, de Laurence Olivier, de Lee Bullman, ¿no? Y entonces yo empecé a leer, ¿no? Que Laurence Olivier cuenta, por ejemplo, que primero fue acólito, ¿no? De las iglesias, y ahí es cuando empezó el gusto por la representación. Entonces, yo es ahí cuando empiezo como a querer más, y mi mamá trabajaba en la Compañía Nacional de Teatro, y entonces yo siempre la quería acompañar a los ensayos, y a veces me decían, no, pues mañana tienes escuela y yo seguramente voy a regresar tarde, y yo le decía, no, por favor, llévame, ¿no? Y me acuerdo una obra que me gustaba mucho que se llamaba Opereta de Gombrowicz, que la dirigía un director polaco que se llamaba Krzysztof Jasinski, y esa obra pues yo no sé por qué me encantaba tanto, pero yo quería ir a todos los ensayos y me desvelaba con mi mamá 2, 3 de la mañana, y de todas maneras en la mañana iba a la escuela, pero ahí esa obra me fascinó, me encantó, me encantaba ver al polaco que era como un loco enloquecido, así, un genio, me encantaba verlo dirigir, y ahí es cuando creo que realmente yo quiero ser actriz. Sí. Pero bueno, un poco regresándome, mi mamá, por ejemplo, cómo pasa de ser bailarina a ser actriz, que esa es una historia que a mí me gusta mucho. Ella pues le encantaba el baile, y obviamente pues llegó a ser primera bailarina, bailar el Lago de los Cisnes. Claro que el ballet está íntimamente ligado con la actuación. Y entonces pues ella, que le gustaba muchísimo el ballet, empieza... supongo que alguien le sugiere, la verdad no sé cómo es, pero empieza a tomar clases de teatro para poder interpretar sus personajes como bailarina, pues más intensamente o más profundamente, y empieza a estudiar con el maestro, primero con el maestro Novo y luego con el maestro Sequizano. Sí. Y Sequizano le decía, no, tú tienes que dejar el ballet, tú eres de aquí, del teatro, tienes que ser actriz, o sea, y bueno, esto no te va a gustar mucho, pero el maestro Sequizano le decía, mira, el ballet es lengua muerta, aquí es donde hay palabra, hay movimiento, hay todo, aquí es donde tú debes estar. Y entonces en una primera obra que se llamaba Ángeles y Payasos necesitaban bailarinas, pero para una obra de teatro, y ahí en esa obra es como incursionó, ¿no? Bailando y hablando, ¿no? Y poco a poco la iba llamando el maestro Novo, el maestro Sequizano, a hacer pequeños personajes, y entonces poco a poco ya empezaba a tener más trabajo como actriz que como bailarina. Sí. Porque además en aquel entonces, bueno, ella me contaba que, estoy viendo allá atrás es un tutú, ¿verdad? Claro, sí. Aquí está, tenemos tutú, tenemos bailarina, tenemos adegas, ya sabes, todo el ambiente. Sí. Muy bien. Entonces, ella poco a poco fue cambiando, pero ahora que veo el tutú, por ejemplo, ella cuenta, mi abuela, la mamá de mi mamá, bueno, cuando vinieron de España, pues ella sabía coser muy bien. Mi abuela, de hecho, aquí se mantuvo siempre con una tienda de ropa para niños de esas españolas que ya casi no se usan, por desgracia. Divinas. Que a los niños smock y todo. Y mi abuela le hacía los tutús a mi mamá. Le hacía ¡ay, qué maravilla! Y los vestuarios. Y mi mamá cuenta que a veces era muy desesperante porque en un año podían tener 3, 4 funciones, nada más. Sí. O sea, no era tanto a lo mejor como ahora que ya hay compañías y había muchas, hay más funciones, pero que realmente era trabajar muchísimo, estar 8 horas bailando, para realmente tener muy pocas funciones al año, ¿no? Y salir entonces, 3 minutos. Así es.
Y bueno, por eso ella fue como, o sea, se fue dando así la vida, que fue estudiando teatro y los directores les empezó a gustar su porte. La verdad que mi mamá era una mujer muy hermosa, con un porte, ¿no? Muy elegante. Y entonces creo que esa presencia escénica les gustaba también mucho, ¿no? Sí. Y claro, pues también tenía un conocimiento fabuloso sobre el cuerpo El y sobre cuerpo. el movimiento, y entonces eso también le ayudaba muchísimo como actriz. Y Sí. bueno, esa es un poco la historia que quería contar. Luego, por el lado de mi padre, pues siempre, él era un melómano fabuloso, le encantaba hacer sesiones de música clásica y siempre buscaba las mejores tornamesas, las mejores bocinas, y tenía sus grandes sesiones de escuchar música y discos con sus amigos, de un gran amigo de Eduardo Mata, Ay, etcétera, ¿no? Entonces, pues esas eran las personas que visitaban mi casa y tenían estas largas sesiones de escuchar música, y yo pues seguramente ahí en mi casa lo escuchaban, ¿no? Entonces, pues claro. siempre escuchábamos, digo, conocí a Beethoven, a Mozart, a Bach, ¿no? A Vivaldi, pues todo eso se escuchaba siempre en En mi casa. casa, ¿no? Después, obviamente, cuando mis padres fueron a Rusia, Moscú, tuve la fortuna de vivir 2 años en Moscú, Sí. pues también siempre nos llevaban a las cosas de arte, ¿no? O sea, a los museos, obviamente, y a las grandes óperas, a los ballets, todo eso. Y claro, mi mamá desde chica siempre me metió también a estudiar ballet, ¿no? O sea, eso sí estudié desde muy Desde chica. Claro, pequeña. yo no llegué evidentemente a ser bailarina. Es más, te puedo decir que ni siquiera llegué a las puntas, ¿no? Por ejemplo, Bueno, pero mi hermana sí, en algún momento, yo tengo fotos de ella que llegó a bailar en puntas. Yo la verdad no, porque ya de muy temprana edad, aunque sí estudiaba ballet y ya luego ya tenías. pues yo me fui más pues directamente al teatro que al ballet, ¿no? Y pues sí, la cultura y como tú dices, los padres pues nos dan eso, y obviamente que pues tiene que influir muchísimo, ¿no? Yo la veía a mi mamá divertirse tanto que decía, ay, pues qué buen trabajo ese donde te diviertes tanto. Yo quiero algo igual Exacto, o ¿no? similar. Sí, Pues en este tejido de este nido, definitivamente los hilos ya muy, muy entrelazados, porque bueno, Rusia, un gran país, Moscú, donde uno puede ir en el metro y todo está lleno de carteles de ópera, de música, de danza, de teatro, se respira la cultura, es además un lugar muy majestuoso en todo sí. sentido. Las propias Y estaciones del metro son un museo. sí, 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 llega uno y dices, perdón, ¿qué parte estoy? ¿No? A mí me pasó como mexicana llegar y dije, no sé si regresar y cambiarme o quedarme así. Sí, Entonces, definitivamente eso por un lado, la cuestión de una mamá ya con una tendencia artística, independientemente de que se desarrollara inicialmente en la danza y después en la actuación. Qué bueno que la vida nos regaló esta maravillosa primera actriz. Y por el otro lado, un padre, pues además de tener un conocimiento como tal en su profesión, una persona culturalmente rica. sí, Entonces, Mercedes, pues ya sabemos de dónde viene, o sea, es innegable. sí, sí, pues sí, ni hablar. Claro. Ahora te acercas a estos libros, te acercas a esta parte de estar en este tripié, porque a lo mejor los libros están, pero paralelamente estás en el tripié, o sea, estás en en un sueño que puedes leer, en una historia, pero estás también en una realidad que es una cosa que me parece fantástica. Muchas veces uno empieza con el sueño y no tiene esa realidad. Aquí la tienes a través Claro, de tu claro. madre. Estudias literatura y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Eh, definitivamente un referente gigante a nivel nacional de lo que es la educación superior. Eh, ¿Qué significó para ti entrar a esta hermosísima universidad, la cual también quiero mucho, aunque no vengo de ahí, pero bueno, en algún momento tuve la oportunidad de estar con la maestra Gloria Contreras? Y por el otro lado, ¿quiénes te marcan en este camino? A veces uno tiene un profesor, ya sabes, que dices, es que
ese profesor me toca, tiene algo que me jala? Bueno, pues mira, yo empiezo a estudiar teatro desde antes de entrar a la universidad. Sí, ya había. Sí, entonces, bueno, pues yo así empiezo con estos libros, lo que tú quieras, 11, 12. A los 13 años, Sí. resulta que hay una audición en la Compañía Nacional de Teatro para una obra que venía a dirigir un director extranjero que era José Quintero, que era un director panameño, pero ya residido en Estados Unidos, especialista en Eugene O'Neill. Y él venía a dirigir en la Compañía Nacional de Teatro la obra A Soledad, donde la historia es la historia de un chico, ¿no? Que despierta a la vida. Y entonces había pues 3 o 4 papeles de adolescentes en esa obra. Entonces yo me entero de esto y le digo a mi mamá, por favor, llévame, quiero audicionar, Claro. ¿no? Y entonces, bueno, no te quiero hacer el cuento largo, que esa es como mi primera historia así de frustración y tristeza y de fracaso y luego de éxito. Pues resulta que yo voy a la audición, pero claro, pues yo de las niñas que fueron a audicionar, pues yo era la única que no tenía experiencia, yo no había hecho nada de teatro, ¿no? Sí. Y otras 2 niñas que fueron, digo, no voy a decir sus nombres, pero son muy conocidas, ¿no? Ellas que empezaron de niñas, pues también audicionaron y pues claro, se quedaron con los 2 papeles de las niñas que había. Yo no, Sí. no, a mí me batearon, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que lloraba como claro. Magdalena durante 3 meses, lloré porque... Drama total. Este director venía hacia la audición, escogía el reparto, después se iba y regresaba ya a dirigir la obra 2 meses después. Sí. Entonces mi mamá decía, oye, no te puedes poner así, es la primera audición en la que vas en tu vida, pues no creas que en todas te van a aceptar, o sea, este trabajo es así, tienes que entender que es así, ¿no? Y tienes que aguantarte y seguir tratando, no, pero yo decía, no, es que yo soy perfecta para ese papel. En fin, pasan los 2 meses y de repente llaman a mi casa Sí. y hablan y dicen que el director me quiere volver a ver. Muy bien. Bueno, entonces ahí voy y entonces él me empieza a preguntar, que pues ya realmente ni me acuerdo, pero me dice, no, tú vas a ser tal personaje. Y yo así de, pero como ya me lo están dando y las otras 2 niñas, claro, me gané el odio de 2 niñas porque a la que hice el personaje que a mí me dieron, que era, digamos, por así decirlo, el mejor, pues a la que hacía esa, la que habían escogido para ese, la batearon al otro personaje, ya que estaba en el otro la sacaron. No, bueno, me quiero imaginar esa producción. No, entonces a los 13 años, pues imagínate, te ganas el odio, ¿no? Sí. En fin. Pero bueno, entonces terminé haciendo esa obra. Sí. Y en esa obra pues tuve la oportunidad, mi mamá trabajaba el maestro Augusto Benedico, después en ese personaje también estuvo el maestro Fernando Mendoza, Virginia Gutiérrez, Luis Jimeno, y estaban los 3 bichires, estaba Demián, Bruno y Odiseo. Sí. Y bueno, pues entonces esa fue como mi debut en esa obra, pues la verdad muy bien con este director que me decía, no importa que tú no tengas experiencia, lo vamos a hacer muy, muy ligero. O sea, la verdad, como que entré en muy buenas manos. Y además yo le trabajaba un montón, pues mi mamá me ayudaba, la verdad, o sea, y me decía, a ver, no, y no puedes cantar los finales, ¿no? Porque pues uno novato, hablas y hablas todo para arriba. No, a ver, no cantes los finales, de aquí haz punto, y, o sea, sí me entra. Toda la asesoría profesional. Pues sí. Bendito sea Dios. Con el odio de 2 chicas, pero con asesoría pues sí. Profesional. Entonces, en fin, ya hice esa obra y la verdad que sí me hizo muy feliz. Y sí. Después de eso, mi mamá tuvo una relación muy larga con un director que se llama Dimitrio Serrás, digo, una relación profesional. Sí. Hizo bastantes obras dirigidas por Dimitrio Serrás, y Dimitrio Serrás
tenía un estudio de actores. Un estudio de actores en los que eso no se usa mucho ya ahora, pero en Estados Unidos sí lo usan, que es donde los actores ya profesionales van y entrenan, van y hacen clase, ¿no? O sea, no es como que, ay, voy a tomar la clase como para hacer una carrera, sino como un estudio en el que realmente ibas a seguir entrenándote, ¿no? Entonces, en algún momento, en el año 83, Dimitrios Sarrás muere. Ya. Y mi mamá, Adriana Roel y Javier Marc toman su estudio de actores y toman, digamos, los alumnos o sea, los que se quedaron un poco colgados cuando murió Dimitrios, pues ellos toman eso y empiezan a abrir también sus clases. Entonces, a mí, más o menos a los 16 años, me toca entrar a estudiar con mi mamá, que se pone ella a estudiar. La verdad, era muy buena maestra de teatro, de verdad, sí. Muy, muy buena maestra. Y claro, pone a estudiarse todos los apuntes que ella tenía de todas las clases que tomó con Dimitrios, empieza a ordenarlos y empieza como a dar su cátedra, que realmente pues nos formó, yo creo que muy bien. Esa fue mi primera maestra de teatro. Pues te quedó maravilloso el taller y te quedó maravillosa la maestra. Aunque supongo que era difícil que tu propia mamá te diera clases, pero yo creo que nos llevábamos lo suficientemente bien para que eso funcionara. Claro. Y después al año, todo el grupo con el que yo estaba pasamos a estudiar con Adriana Roel, y entonces ella también fue mi maestra. Y después pasamos con Javier Marc, que estuve yo como tres años ahí antes de entrar a la universidad. Y también antes de entrar a la universidad, pues yo ya empiezo a trabajar porque también en el año 83 voy a hacer una audición para una telenovela que producía Silvia Pinal, que era Cuando los hijos se van. Sí. Y entonces a mí me escogen también como una de las hijas, éramos Silvia Pasquel, Roberto Ballesteros, Anabel Ferreira. Yo, los padres eran Savi Kamalich, Raúl Ramírez, dirigía Héctor Bonilla, y entonces yo entro, muy pues bien. La verdad que a la televisión también con el pie derecho, con un muy buen personaje. Definitivamente. Esto pues sí, antes de entrar a la universidad empiezo a hacer teatro, bueno, esa obra que te platico, y después entro a hacer musicales, empiezo a hacer musicales con Julissa, hice Jesucristo Superestrella, y luego entré a José el Soñador, y yo todavía seguía en la prepa, ¿no? Y era además cuando había funciones, que ahora ya es muy poco, pero las funciones eran de martes a domingo y se daban 2 viernes, 2 sábado y 2 domingo. Sí. ¿No? Entonces dábamos como 9 funciones a la semana y así empiezo. Entonces yo ya me consideraba pues actriz desde incluso antes de estar, estudiar, claro, en la universidad. Exacto. Y cuando ya me decían que vas a estudiar, pues yo quiero entrar a estudiar literatura dramática y teatro. Yo tenía como un sueño de irme a estudiar a Inglaterra. Pues había leído todos estos libros de Laurence Olivier, de estudiar. Sí, claro, invita a que vayas para allá. ¿No? Y entonces eso me llamaba mucho la atención. Era obviamente la época donde no había internet, entonces pues para pedir información escribías en el correo, sí, pedías, claro. te mandaban los folletos, te llegaban 1 mes o 2 después. Teníamos nuestro apartado postal, claro, íbamos a ver si ya había llegado y todo. No, sí, entonces así yo pero claro, las escuelas en Londres pues no daban becas para extranjeros. El extranjero pues tenía que pagar la colegiatura y pagar la vivienda, ¿no? Sí. Y era complicado, era bastante caro. Entonces, bueno, yo hago mi examen para la UNAM y yo entro a literatura dramática y teatro, y pues la verdad estudiar en la UNAM para mí fue muy lindo. Además que mi papá pues era un orgulloso egresado y además maestro. Fue director de la Facultad de Ciencias Políticas. Mira. Y obviamente estudió ahí Derecho, entonces pues también era como esa parte del legado de mi papá entrar a la universidad. Y en la universidad pues tuve maestros maravillosos. Bueno, estudié con el maestro José Luis Ibáñez, con el maestro Mendoza, con maestros como Marcela Zorrilla, como Soledad Ruiz, Armando Partida, o sea, muchísimos, ¿no? Sí. Pero ahora la universidad, que realmente me gustaba mucho estudiar y todo, resultaba muy,
académica para lo que yo quería. O sea, la clase de actuación era una de tantas. Sí. Pero no era todo el tiempo estar en actuación y teníamos clases maravillosas donde leímos a millones de autores, ¿no? Desde teatro contemporáneo, teatro isabelino, teatro griego, además también con Néstor López Aldeco, que era un maravilloso maestro. O sea, sí, pues la verdad, maestros impecables que siempre estuvieron dando su vida en la UNAM, ¿no? Y que yo creo que sí nos formaron muy bien. Pero sí, yo tenía el gusano de ser como, de tener algo más práctico, ¿no? Ahora, Mercedes, la verdad es que con toda esta, o sea, estamos hablando de un tramo entre los 13 y al integrarte a la universidad, ya muy cercana a gente muy destacada, muy grandes actores, algunos, la verdad es que sí tengo como muy claro el referente, la mayoría de ellos, y cuando uno tiene, digamos, tanto de tan bueno, ¿no? Se acostumbra uno a eso, o sea, ya no andas en cualquier coche porque ya se te hace petit, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en este contexto, uno cuando tiene la fortuna de encontrar, digamos, está en el momento correcto, con la gente correcta y en la situación correcta, hay un hilo muy finito en donde uno tiene que distinguir en qué momento o qué de eso te apasiona. Porque, repito, estás en una situación tan óptima, tan bendecida, que sí tiene uno que estar bien atento, porque vas en un ritmo, digamos, pic-pac, y el otro y se conecta y se da y florece. Sí. ¿Qué te apasiona de la actuación? ¿Qué te hace elegir la actuación como algo, o sea, ¿por qué te da la actuación que no te da otra cosa? Uy, bueno, pues yo creo que la cuestión primero de contar historias, ¿no? Historias de personas que no son tú y de explorar como esas vidas, imaginarlas, ¿no? O sea, ¿no? El como si, a ver, ¿qué haría yo si Sí. fuera esta persona con estas circunstancias y le pasaran esto? Que es lo que realmente, pues, es el meollo de la actuación. Entonces yo creo que eso es lo que más me gusta, contar las historias, meterte como en los pensamientos de otro personaje y tratar de imaginar y ver cómo piensa, cómo se mueve, cómo es diferente a ti también. Sí. Eso me encantaba. Y yo creo que también pues la exploración de las diferentes emociones, ¿no? De que siempre las obras de teatro pues te muestran un momento en que el personaje está en un momento muy importante, en un clímax de un conflicto. Finalmente, pues las obras, pues no te cuentan la vida cotidiana de alguien, ¿no? Sino siempre te cuentan el meollo que le está sucediendo. Entonces, eso creo que es lo que me apasiona mucho, ¿no? Esa Es parte. contar las historias y explorar otros personajes, otras personas que no eres tú, y Sí. explorar sus emociones, cómo se conectan con el otro, cómo los afecta su entorno, Sí. su época, su sociedad. Eso me gusta mucho. Ahora, cuando se está en la interpretación, voy a hablar desde el ángulo mío, que es la danza. Yo estoy pensando en un Giselle, que estoy en una época romántica, con un personaje muy, muy claro de época y de circunstancias. Pero también puedo estar en una obra de danza contemporánea, a lo mejor un Nacho Duato, en donde voy a tener una cosa, digamos, menos concreta, más abstracta, en donde voy a tener mayor posibilidad incluso a lo mejor de manifestarme yo desde mi esencia, desde mi movimiento propio. No tengo que ser ni la princesa, ni la campesina, tal. Dentro de la actuación, tienes, como tú dices, una bandeja de posibilidades. Pero seguramente que en esa bandeja hay personajes que tú dices, yo con este personaje empato, yo con este personaje soy, no está muy lejos de lo que yo percibo o creo de mí. Pero también nos tocan personajes en donde dices, ¿por dónde empiezo? Porque es el extremo. ¿Cuál ha sido el personaje más alejado
pero lo más alejado posible de tu esencia. Ay, caray, a ver. Pues no sé, quizá, claro, yo creo que, bueno, yo siempre pienso que uno puede llegar a un personaje, pero quizá en la puesta en escena eh, que hicimos, en donde yo hacía Sor Juana, y ahora se me está yendo el nombre de la obra, me va a matar mi directora, que A lo era mejor una ahorita obra, en lo que lo platicas viene el nombre. pero más bien que, porque no tanto que estuviera alejado de mi esencia, sino porque el lenguaje era bastante complicado, o sea, no era un lenguaje cotidiano como el que podemos usar ahora. Entonces, eso lo hacía difícil de acercarse, porque saber cómo hablo Sí, de esta manera, ¿no? Entonces, ese fue un personaje como complejo, porque era, y además la obra era no una obra como realista, sino era onírica, donde este personaje habla y recuerda y es Sor Juana, y entonces dices, ay Dios mío, pues yo no hablo así y era complicado recordar los parlamentos, darle sentido, comprenderlos, porque primero los tienes que comprender tú sí, para que lo pueda comprender el otro, ¿no? Entonces, ese claro. fue como un personaje complicado, ya me acordaré del nombre de la obra. Sí, Después, por ejemplo, hice una obra que fue la única obra con la que yo actué con mi mamá, que se sí. llamó El Camino a la Meca, de un sudafricano que se llama Athol Fugard, que era una obra preciosa donde realmente no salíamos de mamá e hija, salíamos de amigas. Mira, qué linda ¿No? experiencia. Exactamente, salíamos, esta era una mujer que era artista en un pueblo muy alejado de, digamos, de todo, pero donde ella construía esculturas con pedazos de botellas rotas y demás, y había hecho todo un como santuario en su casa de todas sus esculturas. La gente decía que estaba loca y esta mujer, que era obviamente más grande, Sí, tenía una amiga que la iba a visitar. Entonces, quizá ese personaje era más alejado, pero en cuanto uno empieza a estudiar a los personajes, uno se sí, da cuenta que los puede comprender y que finalmente tú los vas acercando también, los vas comprendiendo y los vas acercando. sí. Entonces, creo que en ese sentido también es de, a veces yo no tengo como una técnica específica para acercarme a un personaje. A veces es por, ¿no? El vestuario, y el vestuario te da un porte, y ese porte te da el personaje, pero a veces es como lo que uno piensa que están sintiendo, o a Sí. veces incluso ponerte unos zapatos diferentes ya te da, dice, ay, esto es Ahí. perfecto, ¿no? O dices, a ver cómo se mueve, tú lo debes conocer también siendo bailarina y conociendo el cuerpo, no, a ver, este personaje cómo es, cómo camina, qué lo hace diferente. Y entonces ahí, al buscar estas cosas, vas encontrando al personaje. Entonces, a veces cambia mucho cómo uno se acerca a él, por lo menos en mi caso, no es que yo a veces lo haga de una manera siempre, sino de diversas maneras según yo creo que como lo que despierta mi imaginación al pensar en el personaje o al leer, como que hay cosas que detonan tu imaginación cuando lees la obra y empiezas como a tomar eso como referente. Ya. Mercedes, cuando uno tiene una cuestión de un trabajo que va a realizar, en el caso de ustedes como actores, pues tienes, a lo mejor puedes tener un libreto muy sólido, Uh con -huh. unos diálogos maravillosos, ¿no? Del sueño. Y además los personajes, estos personajes que tienen algo como entre excéntrico, diferente, que te atrapan, ¿no? Eh, Desconozco si la reunión, porque entiendo que algunos lo hacen antes, otros después, pero tú lo sabes mejor porque tú sí estás en este campo, se reúnen antes de una lectura del libreto o primero les dan el libreto y luego es la reunión. Ahorita nos lo comentas No, y pues te digo,
puede ser indistinto. A veces te dan el libreto y tú lees la obra y después hay la reunión, y a veces te citan y te dan el libreto y ahí lo lees por primera vez. Ya. Pero lo que yo considero es que la primera lectura, sí, sea solo, sea en compañía, es la más importante. Porque qué bueno que lo... Sí, la primera lectura es lo que te va a abrir ese mundo. Y entonces, claro, yo sí, sí dejo que esa primera lectura, porque eso es lo primero que vas a recibir de eso. Y entonces eso ya te da imágenes. Digo, yo creo que los bailarines trabajan con imágenes igual que los actores, pues ahí es lo que desencadena la imaginación, porque te estás imaginando evidentemente lo que te está proponiendo el autor, del lugar, de fecha, que todo tiene que ver. Pero esa primera lectura te va a dar muchas pautas. Entonces yo hago muchas notas de imágenes cuando leo, ¿no? Así de lo que me da, lo que me da, lo que voy. Y después obviamente, pues ya te vas empapando, ¿no? Desde en dónde estoy, digo, las preguntas básicas del actor, ¿no? Sí. ¿Dónde, cómo, quién, cuándo, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Cuándo estoy? O sea, ¿es hoy día o hace siglos? Porque eso determina a las personas también, Claro. ¿no? De qué estrato social soy. O sea, todo eso ya es lo que va uno desmenuzando con el libreto. Pero yo creo que evidentemente la imaginación de la primera lectura tiene mucho que ver, y después que claro, uno tiene que leer de la época, del hogar, porque eso también inspira. O sea, hacer investigación inspira a la imaginación. O sea, también ser estudioso te va a inspirar para la imaginación. Entonces también eso es importante, porque ¿de dónde saca uno la imaginación? Pues uno saca la imaginación de lo que conoces en realidad, de lo que has leído. Entonces también es bueno empaparse de las épocas, de otros autores que escribieron en la época en la que tu personaje vivió, por ejemplo, ¿no? Leer novelas, etcétera. Entonces, esa es la investigación ya, digamos, práctica. ¿Y qué es? ¿Para qué es? Pues eso, para detonar la imaginación y la intuición, que se detona a partir de cosas que uno sabe, no nace en abstracto, en realidad, ¿no? Sí, prácticamente entonces a través de leer un libreto para Mercedes Olea sería visualiza estas imágenes que surgen y realiza. Sí, se puede decir. Sí, después investigo y ya empiezas, pues sí, yo sí hago un trabajo, una vez que tengo un libreto, sí hago un trabajo bastante meticuloso de también, que es pues, digamos, la técnica que se puede decir como de el método, pero lo que pasa que por lo menos yo he agarrado técnicas de muchos maestros, digo, desde lo que aprendí con mi mamá y con Adriana, que Dimitrios Arras era también un hombre que había conocido a Lee Strasberg, o sea, ¿no? Y luego yo también en donde he estudiado, o sea, como que agarro... Generas tu propia técnica ya. Pues sí, y sí desmenuzo mucho lo que es, qué quiere el personaje, cuál es su objetivo, ¿no? ¿Qué se lo impide? ¿Cuál es su obstáculo? ¿Y qué hace para obtener lo que quiere? Que esas son como las premisas, quizá muy básicas y muy sencillas, pero que son la motivación para la acción en las obras de teatro y de los personajes. Para mí se reducen a eso, que bueno, uno ya le va enriqueciendo, pero básicamente es quién soy, dónde estoy, qué quiero, qué me lo impide y qué hago para sortear el obstáculo, ¿no? Entonces, eso ya te da mucho de quién es ese personaje, porque un personaje para sortear un obstáculo a lo mejor mata a alguien, pero otro personaje nunca se atrevería a matar a alguien, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde radican las diferencias y donde la imaginación de un actor te va a dar esa diferencia. Por eso los personajes, aunque los hagan diferentes actores, pues nunca van a ser iguales, porque su imaginario, pues, y manera de abordarlo, pues siempre va a ser diferente, aunque sean las mismas palabras, aunque sea la misma acción, ¿sabes? Y también la credibilidad del personaje, porque a mí me ha pasado que estoy viendo una obra o estoy viendo una película y hay algo que
no es, que no me cacha, ¿no? Claro. Entonces, probablemente a través de estas bases, porque luego a veces uno dice, ay, las bases o lo sencillo, ¿no? Y como que lo pones allá y te vas a la estratosfera y esas bases son la cimentación de la casa. Y si la casa no tiene buenos cimientos, pues la casa puede caerse. Es decir, la actuación se puede desmoronar en su credibilidad o en sus diferentes opciones que tenga para manifestarse con la gente. Entonces, dentro de esto te has desarrollado también, no solo en el teatro, sino en el cine, sino en la televisión. Siempre hay un lugarcito donde uno se siente más cómodo. ¿Cuál es el tuyo? No, pues el teatro, aunque mira, cuando hice cine, no he hecho mucho cine, he hecho cine, pero no he hecho mucho cine. Me Sí, fascinó hacer cine, esa es la verdad, también me gustó mucho, es diferente. El teatro, pues es la gran base, yo creo que para el cine y para la televisión. sí, Sin embargo, me gustó mucho hacer cine, pero yo creo que los actores que tenemos una base teatral, eh, el cine eh, no sé si decir lo que nos cuesta menos trabajo, pero como en el teatro tú tienes un desarrollo de principio a fin, sí. por lo menos cuando yo he hecho cine, es muy difícil en el sentido porque todo lo Las grabas escenas. en desorden, pero entonces para mí lo que ha sido importante es a ese personaje de cine hacerle un arco como si fuera de teatros, estudiar ese libreto de cine como si fuera una obra de teatro, para saber exactamente en qué momento estás en la escena que vas a grabar. Para Sí. mí eso es como muy importante. No sé cómo hagan otros compañeros, la verdad, pero realmente ese reto, porque para mí es un reto, sí, sí me gustó mucho hacerlo, ¿eh? El cine, la verdad que me gusta mucho. Yo lamento no hacer tanto cine, Sí. pero sí me gustó mucho hacer cine, la verdad también. Y la televisión, pues también o sea, cuando voy y hago televisión también es un oficio que me gusta mucho. Digo, yo creo que si a uno le gusta la actuación, en cualquier lugar vas a tratar de dar lo mejor de ti. Pero desde luego, pues mi amor pasional Teatro. está con el teatro, sí. Sí, y te lo pregunto porque sí se me hacía muy difícil ahorita porque de alguna manera explicas que tiendes una línea del tiempo donde tú estás en tu personaje y vas en tu carrito, ¿no? Entonces tu carrito, digamos, Y te es, podrías detener en tal parada y sigues tu tren, tu viaje, y entonces ya te detienes en esta y puedes regresarte a la anterior, entonces estás tan clara, digamos, en tu propio transporte de la historia que en cualquier parte que te detengas no dejas de ser. así es, ¿No? sí. Entonces es muy interesante porque sí conozco que lo hacen por todas y dije, bueno, qué difícil porque es como un poco estar bailando entre toda la historia. Y bueno, al tejer la historia sí definitivamente no conocemos cómo lo hagan los demás, pero ahora nos compartes cómo lo haces tú. Sí. Dentro de esto, hay yo creo que siempre un enriquecimiento cuando uno está en el extranjero, siempre por lo menos, no pongo a México, Europa, todos iguales. El enriquecimiento es universal. Y dentro de ese contexto, México, obviamente, tienes la oportunidad también de estar en Londres en algún momento becada, Sí, tienes sí. la oportunidad de estar en Nueva York también en otro momento, que bueno, Nueva York, digo, es como que se me hace parada obligada dentro de la actuación, Londres igual, y bueno, Rusia. Y en este viaje por la vida dentro de la actuación, me llama mucho la atención, ahora sabemos que tu padre relacionado con Rusia en su momento, en su cuestión laboral, eso no es común en cualquier actor, ha habido quien está en Nueva York, en México, pero en Rusia recuerdo haber leído 13 representaciones o varias representaciones. ¿Qué experiencia, Mercedes? ¿Y qué Cuando fui representaron? con Rogelio Guerra. Sí, por Mira, favor. Mira, esa es una historia muy bonita. En realidad, bueno, yo voy a Rusia y era muy chica. Llegué allá a los 8 años y cumplí 9, cumplí 10, estuve ahí. Entonces yo cuando estuve en Rusia realmente no actuaba ni pensaba en eso. Yo realmente nada más como esponja absorbía toda la cultura que había y a lo que me exponían. Sí, Pero años después, deben saber, bueno, esta telenovela que hicieron Rogelio Guerra y Verónica Castro, que es Los ricos también lloran, que fue sí, un bueno. furor en el mundo entero, Mi abuelita, las tías, la mamá, todo el mundo la vio. todos, ¿no? Entonces,
a Rogelio Guerra en esta apertura después del muro de Berlín y demás, ¿no? Sí. Entonces lo invitan a Rogelio Guerra, yo no sé realmente cómo fue ese contacto, lo invitan a que vaya a Rusia pues a representar algo y él dice, bueno, ¿y qué voy a representar? Pues si hay una barrera del idioma. Para empezar. Yo sí era muy amiga y sigo siendo muy amiga de la esposa de Rogelio, que es Maribel Robles. Sí. Somos amigas, pues ahora sí que del teatro, su papá actor, Germán Robles, mi mamá Mercedes Pascual, nos conocemos desde que yo tengo eso, 13, 14, de esa edad nos conocemos. Jovencitita. Y entonces, como van a Rusia, y obviamente ella sabía que yo sabía hablar un poco de ruso y todo, dice, oye, ¿no quieres venir a esta gira que estamos armando? Y yo, pues yo, encantada. Pero entonces ese espectáculo, se armó un espectáculo, pero tenía que ser musical, no podía ser teatral porque era mucho más difícil con el idioma. Entonces Rogelio se encargó de hacer un espectáculo donde se oía el guapango de Moncayo, donde él bailaba mambo, donde cantaba. Y entonces yo lo fui acompañando, era Rogelio y éramos 3 parejas, ¿no? De personas que fuimos con él esta gira y entonces pues él realmente era como un espectáculo musical donde nosotros cantábamos y bailábamos para arroparlo y vestirlo a él, que era la superestrella. Sí. ¿No? Entonces eso fue pues una experiencia fantástica. Mira, llegamos a ir en Leningrado a pues no me acuerdo, un auditorio que yo creo que tenía como 5,000 o 6,000 personas, pues todos iban a ver a Rogelio Guerra por la telenovela Los ricos también lloran. Sí. Y entonces, bueno, pues eso fue un lujo, un regalo que ahora sí que me dio Rogelio de acompañarlos a esa gira. Yo creo que estuvimos pues un mes o dos, cerca de 2 meses rolando por ciudades en Rusia, ¿no? Fuimos a Leningrado, ahora a San Petersburgo, fuimos a Siberia, a 300 kilómetros del Círculo Polar, en un lugar que se llama, me parece, en Novosibirsk, bueno, un montón de ciudades que realmente maravilloso, ¿no? Eso fue. Te lo teníamos que preguntar porque, bueno, además la novela rusa, digo, el público seguramente lo puede imaginar. Aquí en México, bueno, pues son nuestros actores, son nuestra gente, pero es un exitazo allá. Yo cuando vi dije, es cierto esto, son fanáticos de las novelas mexicanas. Fanáticos, así más que ninguno he visto. O sea, sí. Rogelio era la ídolo. Superestrella, Sí, te lo puedo creer perfectamente. Bueno, además de esta experiencia maravillosa, que no cualquiera tiene esto en Rusia, yo además soy una apasionada de Rusia, me gusta mucho, he tenido oportunidad de estar ahí y la verdad es que sí se me hace, o sea, caminando esas calles y viendo esas construcciones y esa belleza de mujeres que, bueno, son hermosas, los hombres no tanto, yo esperaba un poco más, pero las chicas son muy lindas y además a eso, bueno, toda la cuestión de danza, pero se me hace una experiencia increíble en una actriz mexicana con esta, no cualquiera, o sea, no, he leído de otros y no todo mundo tiene esa oportunidad. Además, en ese momento que ahora nos compartes, todos recordamos esta fantástica novela y esos momentos, ¿no? Entonces, es lindo que nos lo compartas. Mercedes, has ganado premios, has ganado varios premios, tuviste en algún momento en tus manos, lo tienes ahí porque en alguna parte de la casa seguramente está. El premio Ariel a la mejor actriz de cuadro lo ganaste en 1990 por la película Jóvenes Delincuentes, la cual estuve investigando. Sale Claudia Guzmán, Salvador Trujillo, está en YouTube, Norma Lazareno, Stephanie Salas, entre otros actores. Después tiene su premio como mejor coactuación femenina por la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro en la obra Escaramuzas en el 92. Tienes, bueno, varios premios, eso es por decir solo algunos. Los premios, pues los tiene uno en su casa, representan un momento, una circunstancia, un trabajo, un esfuerzo. Hasta hoy, habiendo caminado en la danza de tu vida, así se llama el programa, por la actuación, por el arte, ¿cuál es el mayor premio que tienes, más allá de la estatuilla? No, pues el mayor premio es trabajar. Así, mi sueño dorado es ser
una actriz que trabaja todo el tiempo. Eso es mi máximo premio y digo, a veces, ya sabes, a veces hay vacas flacas, a veces hay menos, ¿no? Esta época de pandemia ha sido complicada. Claro. Incluso te puedo decir bueno, el año pasado nosotros estábamos, trabajo con una compañía que se llama Organización Secreta Teatro, Sí. y tenemos ya una puesta en escena para estrenar en noviembre del año pasado o en octubre. Y bueno, Sí. cuando se viene la pandemia, nosotros estamos en ensayos. Con esta directora tenemos otro, como un enfoque diferente, ¿no? Con el que yo no había trabajado, porque las obras que ella se llama Rocío Carrillo, pues son Sí. sin palabras, Sí. muchos sin palabras. Entonces hacemos dibujos, hacemos lecturas, dibujamos, ella nos da temas. Entonces es un trabajo bastante largo, ya llevábamos como año y medio trabajando cuando llega Sí. la pandemia. Y entonces pues hay que renovarse. Y entonces, dado esto de la pandemia, empezamos a hacer empezamos a hacer ejercicios para nuestros compañeros por Zoom, justamente porque Ya. cada uno en su casa, entonces nos juntábamos. Qué raro, pero bueno, Era me bastante imagino. raro. Y entonces, bueno, esto desembocó en una puesta en escena híbrida, grabada, que luego pudimos transmitir en la plataforma de la UNAM, que estuvo interesada, que se llama Diosas Subterráneas. Sí. Incluso después hicimos otra este año que se llama Pueblo Espíritu, y son dos puestas en escenas que están en híbrido y que tenemos la esperanza de que podamos poner en escena el próximo año. Pero pues siempre para mí lo más importante es estar trabajando. Creo que, digo, los premios son muy bonitos cuando Sí. llegan, pero uno ni trabaja para los premios, o sea, nunca estás pensando en que vas a hacer Sí, una claro. obra para ganarte un premio. Eso es como que si llegó, Se llegó. siente muy bien cuando llegan, claro que Sí, sí. sí. Pero realmente yo creo que el proceso del trabajo también es el que a mí más me gusta, y entonces mientras puede estar en un proceso de trabajo como actriz, ese es el mayor premio, la verdad. Cuando estás trabajando, no lo cambio por nada, eso. Y además estar haciendo tener la bendición de hacer lo que uno ama, ¿no? Porque es una combinación en donde a veces, yo me acuerdo de mi papá músico, yo le decía, es que tengo mucho trabajo, estoy muy cansada, me duelen las piernas, no sé qué. Y me decía, no te puedes quejar, no trabajas, no tienes trabajo. Y yo, ay, perdón, ¿cómo? Claro, ¿no? O sea, en el sentido propiamente de decir, tienes la bendición de estar en algo que amas hacer. Te Entonces, ama. bueno, es tal tu caso. Nos compartes que estarán muy probablemente ya con esta agrupación que tienes presentándose el próximo año. ¿Hay algo que venga aparte de que nos quieras compartir y al público Pues sobre próximas puestas en escena? esta obra que se llama Pueblo Espíritu, les estaremos estrenando alrededor del 7 de mayo del 2022 en Sí, el Foro Polivalente de la Biblioteca México, ahí en la Ciudadela. sí. Entonces, bueno, esperemos que eso les guste. Es un trabajo muy hermoso, es sin palabras, y la verdad que hemos disfrutado mucho creándolo. Pues ahí está la invitación de Mercedes Solea con todo este bagaje, con toda esta historia que la acompaña y con este amor a lo que es la actuación. Por supuesto, estaremos pendientes. Ojalá que podamos tener algún póster, algún flyer para en Sí. fechas más cercanas o a lo mejor volver a reunirnos con alguien que nos indiquen para poder acercar al público a esta apuesta, este lenguaje que llama la atención porque dice que no hablan mucho, que todo viene a través de otra visión. Imágenes visuales, utilización del cuerpo, que tú estás familiarizada, aunque no es danza, ¿no? Pero contamos las historias más bien con acciones, más que con palabras. Sí, pues ahí está, este es un acercamiento a la actuación a través de la actriz Mercedes Olea, hoy que nos ha acompañado. Mercedes, ha sido un placer tenerte con nosotros. Esta es tu casa, este es tu espacio y deseamos todo el éxito posible de corazón para esta obra porque sabemos además que no es solo una actuación, es una entrega en la actuación. Así es que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias, Malinale. Ha sido un gusto conocerte, estar en tu programa. Saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí y haber platicado con ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado y no se les olvide que tenemos algo muy especial para el mes de diciembre. El mes de diciembre viene el Youth America Grand Prix, 3 programas especiales, Youth American Grand Prix de México. El programa La Danza de la Vida fue autorizado para llevar paso a paso este gran festival donde jóvenes talentos de la danza y niños se sumaron para manifestarse en este bellísimo arte. Muchas gracias, muy buenas noches.